Y bueno, en este octavo seminario ya de NEDI, pues tenemos como ponentes a Carlos, a Esti y a Iñaki, que van a hablar sobre diferentes temáticas, como vais a ver más adelante. Entonces empezaríamos contigo, Carlos, y en este, lo dicho, octavo seminario de NEDI, darías comienzo tú. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos al octavo seminario de NEDI. Os voy a hablar del ensayo, modelado y simulación de una fachada fotovoltaica forzada ventilada como apoyo a la bomba de calor. El contenido, pues bueno, va en la línea del título. Hay tres bloques: ensayo, modelo y análisis a escala de edificio. Para dar un contexto, pues decir lo que ya conocemos de la situación actual de la transición energética en la Unión Europea, con los objetivos a 2030 y a 2050, y en las que fundamentalmente hay dos ideas: una, la eficiencia energética que permita disminuir la demanda, y la otra, pues, suplir el consumo mediante energías renovables o generación in situ. Pues de cara a esto, bueno, y de paso la bomba de calor está muy valorada ahora como energía renovable. Entonces, de cara a esto, pues tenemos la tecnología de las fachadas, de las doble fachadas, que vienen muy popularizadas desde finales del siglo pasado por su capacidad de dar un gran acabado estético con una facilidad de montaje, y en el caso de ser usadas como colectores solares o térmicos, que incluso las llaman fachadas solares, pues a ser un aporte normalmente usado como ventilación, ¿no? Como aire precalentado a la ventilación, pero también ha habido ejemplos de aplicación a la bomba de calor. Son más ocasionales y han sido menos detallados. Este estudio pues aporta un estudio más detallado del uso de la fachada ventilada como apoyo a la bomba de calor, y en este caso forzada fotovoltaica. La idea es responder a la pregunta de si se puede considerar esta fachada como una alternativa energética para satisfacer las necesidades de calor del edificio, y encima que lo haga de manera renovable. Bueno, de cara al ensayo, pues teníamos un muro base de bloque de hormigón al que se le puso una fachada fotovoltaica de 10 centímetros de cámara. Estaba formada por vidrios fotovoltaicos de silicio amorfo, con lo cual son silicios de bajo rendimiento, paneles de bajo rendimiento, pero entonces también de bajo coste. La sección de fachada fue instrumentalizada en todas las capas y a 4 alturas, lo cual después era importante para ver la evolución en la cámara. Y el hecho de que sea una fachada forzada, eso mejora la capacidad de captación, pues una premisa muy sencilla: entre más masa pase por la fachada cuando está ganando calor, pues mayor es su captación. Entonces tenemos que, si la temperatura de la hoja exterior es 5 grados por encima de la hoja fotovoltaica en su cara exterior, si es mayor que 5 grados respecto a la exterior, pues tenemos un caudal de 200 litros por segundo. De lo contrario, tenemos un caudal base de 10 litros por segundo. Se ha ensayado en invierno y en verano. Bueno, para los compañeros que no conocen, sobre todo los chicos de doctorado que no conocen aún el laboratorio, pues deciros que tenemos estas instalaciones para ensayar en condiciones exteriores, las células PASLIN, unas para elementos verticales, otras para elementos horizontales, en el edificio del Gobierno Vasco del Laboratorio de Control de Calidad. La célula en sí, en esencia, es un calorímetro con una sala de servicio y una sala de ensayos en la que ahí se han dispuesto pues medidores de flujos de calor en todas las paredes, y la idea es excitar térmicamente esta sala pues con calefactores de 500 kilovatios, de 500 vatios, perdón, en unas secuencias aleatorias. Vale, en cuanto a los resultados, pues vemos aquí la evolución de la fachada en invierno. Aquí tenemos las 4 alturas de la temperatura medida en 4 alturas. Vemos cómo las que están a media altura, entre 1,2 y 1,8, pues ya son muy similares. Arriba hay un efecto estancamiento, y esta sería la altura cerca de la entrada. Están a cada 60 centímetros. Lo que pretende mostrar esta gráfica es cómo, a pesar de que solo es un paño de altura, empezamos a ver un desarrollo del flujo térmico, un desarrollo en la evolución de la temperatura, y también en el tema de velocidades. La temperatura representativa de la cámara se toma como la media de estas tres superiores, con lo cual este es un análisis conservativo de cara a extrapolar estos datos a un comportamiento de una fachada de mayor altura. Aquí vemos
la evolución de la temperatura para un día, el 6 de marzo, un día soleado, y lo que pretendemos mostrar aquí es que la superficie más caliente pues es la que impera en la evolución del flujo laminar aquí convectivo, con lo cual es necesario tener un coeficiente convectivo que represente esta situación. ¿Cuál de las dos superficies está más caliente según el momento del día? Que también estará asociado a un caudal. Si la hoja exterior está más caliente, pues tendremos alto caudal. Si es un momento de sombra o de noche, pues tendremos bajo caudal y tendremos estas condiciones. Aquí la misma situación, un poco en animación. De todas formas, en los periodos nocturnos y también en los nublados, la fachada, la temperatura de cámara siempre está un poco por encima de la exterior. Bueno, aquí tenemos también la ganancia térmica de la fachada expresada como en función del salto térmico y del caudal que cruza por ella, comparada con la energía incidente también expresada como potencia en vatios. En esencia, si la expresamos como la energía neta diaria que se ha ganado, pues vemos un rendimiento de captación de la fachada del orden del 80% para el periodo de invierno. En verano es mayor, pero entonces la energía neta ganada es un poco menor, ¿no? O sea, en invierno andamos en torno a los 30 kWh, en verano en torno a 24. Esto pues lógicamente, la radiación vertical global en invierno es mayor que la de verano. Aquí tenemos lo del rendimiento eléctrico, como hemos dicho, son paneles de bajo rendimiento y tienen un valor medio del 5%. Pasamos a la parte de modelado. Esta es la técnica desarrollada por la propia metodología PASLIN de modelado de los datos y consiste pues, en hacer una caja gris de parámetros concentrados y resolverla por iteración. En esencia, se define un modelo RC que represente nuestro elemento y esta herramienta pues establece un conjunto de datos. Hay unas variables de entrada que son las que alimentan el modelo y hay otras variables experimentales también medidas que son el objetivo del modelo mediante la reducción del error. Aquí tenemos el modelo expresado para la fachada. A ver, esto no es que lo establezcas y lo metas al OR y él lo resuelva solo. Esto es un proceso secuencial, muchas veces iterativo sí, y muchas veces, a veces sectorizado. Incluso hubo que representar lo que ocurría de noche, lo que ocurría de día, para poder estimar, por ejemplo, los valores independientes que tienen los coeficientes convectivos según la operación de la fachada. Y otra ventaja que tiene el modelo de caja gris es que, aunque te bases en una correlación física, que sería aquí el efecto de intercambio de calor por radiación entre dos placas paralelas, esta variable se ajusta gracias al proceso iterativo con un correspondiente factor de ajuste. En un modelo analítico sería fundamental tener el valor de las emisividades de estas dos paredes. En el modelo de caja gris, pues eso queda inserto en los parámetros que soluciona la iteración. Aquí tenemos de este lado la célula de ensayos que fue analizada en un estudio anterior por el profesor Escudero. Vale, si estuviéramos en un ensayo PASLIN al uso, pues aquí pararía el tema y diríamos cuál es la transmitancia y la ganancia de la fachada con una incertidumbre, pero en este caso queremos que nuestro modelo sirva para predecir lo que sucede en la fachada en otras circunstancias, con lo cual pasamos de este modelo RC a un modelo numérico expresado de forma que se pueda insertar en una herramienta de cálculo y hacer las estimaciones en distintas localidades. Ese modelo debería ser autorregulable, o sea, él de una sola pasada debería ser capaz de establecer el caudal alto, el caudal bajo, saber si la fachada está en ganancia térmica o no, asignar los coeficientes convectivos que correspondan. Entonces, bueno, esto de los caudales se pudo conseguir mediante un ajuste sigmoide de Bosman, basado en los datos experimentales de caudal, tanto en invierno como en verano. Entonces, esta expresión es la que le permite al modelo autorregularse. Aquí tenemos ese modelo numérico, pues ahora lo alimentamos con los datos experimentales y vemos que consigue un ajuste muy correcto, no solo para lo que nos interesa, que es la cámara, sino también para el resto de la fachada, con una gran estabilidad. Y, por ejemplo, en el caso de invierno, nos da un error medio de tan solo 1 grado centígrado en la temperatura 4, que es nuestro mayor interés para el siguiente análisis. Aquí tenemos la misma validación con los datos de verano. También, a raíz de la comparación
con la parte experimental, pues se vio necesario un pequeño ajuste en la estimación del caudal, pues en verano tenemos un aire de menor densidad y vale, pues eso lo reflejaba aquel ajuste de Boltzmann que os he mostrado, y de hecho los coeficientes convectivos que usa en verano también están ajustados para esa condición. Pasamos a la simulación. Entonces ya sabemos que nuestra fachada tiene un potencial de ganancia térmica, ya hemos sido capaces de generar un modelo que prediga lo que gana, y ahora vamos a ver cómo lo integramos al edificio a través de la bomba de calor. Tomamos como caso de estudio un edificio de 54 viviendas ubicado en Madrid. Está inspirado en una promoción que está en Vitoria, y bueno, tenemos un caso de referencia y un caso con fachada ventilada. El caso de referencia se define conforme al CTE en todos sus aspectos: herramientas, ocupación, ventilación, ACS y temperaturas de consigna. El software usado es Design Builder, que como sabéis tiene el motor de Energy Plus. Y bueno, todo esto se define al detalle en el programa. Como instalaciones, pues definimos una instalación de calefacción de suelo radiante, ya que tenemos un elemento de captación de solar que es a baja temperatura, pues aprovechamos que la instalación también se corresponda. Y para poder ver con más claridad el efecto sobre ella, pues separamos el ACS de la calefacción, tenemos todos los datos de la bomba que los llevamos al Design Builder, son modelos reales, comerciales. Y nuestro modelo, alimentándolo con los datos de Madrid, de la radiación vertical y la temperatura interior, y le damos coeficientes convectivos interiores estándar, pues nos dice la ganancia térmica, o sea, el diferencial respecto al exterior que tendremos para cada día del año en esta ubicación. Vale, luego, al comparar los dos edificios, pues vemos que, a ver, sobre todo hay algo importante en los aprovechamientos solares, y como todas las energías renovables, que es la diferencia entre generación y consumo, y es importante tener pues un medio de almacenamiento. En este caso, pues se idea tener la propia estructura del edificio como acumulador térmico para la generación de la fachada, y se establece, pues, se define una temperatura de consigna interior adaptativa como el mecanismo para conseguirlo. Del edificio de referencia vemos cómo la consigna sugerida por el CTE pues, no va tan bien con estos sistemas tan inerciales, pero bueno, es la que tenemos de referencia para el estudio. Esta consigna adaptativa nos permitirá usar la estructura como acumulador, y bueno, con si en el CTE lo que hacíamos era de las 11 a las 7 de la mañana poner una baja temperatura, en la consigna adaptativa lo que hacemos es, si la fachada está ganando energía, aprovechar que ese momento de mejor funcionamiento de la bomba de calor nos produce más energía con más eficiencia, e intentar acumularla en el edificio, haciendo una temperatura de consigna que se eleve a 27 grados. Si el día ha estado 3 horas consecutivas con esos 27 grados, pues aprovechamos y apagamos la bomba antes. Y bueno, antes de ver cuál es el beneficio que tienes por hacer eso, pues 12 minutos, ¿vale, Carlos? Vale. Comparamos que las condiciones térmicas interiores pues son equivalentes, o al menos están del mismo orden, entre el edificio de referencia y este de consigna adaptativa. Vemos que, por supuesto, hay unos rendimientos en el COP al trabajar a una mejor temperatura en el evaporador. También vemos que la generación fotovoltaica coincide con el consumo de la bomba, con lo cual la podemos contabilizar sin más. Y bueno, todo este trabajo se resume en este cuadrito. El COP de la bomba de calor de calefacción mejora de un 2,3 a un 2,7, un 17% de mejora. El COP de la ACS mejora un 5%. El consumo eléctrico de la calefacción se reduce un 19,9%, un 4,5% en el caso de la ACS, y si juntamos todo con la generación fotovoltaica, pues tenemos que para todo el año nuestra fachada reduce en un quinto la demanda de energía eléctrica. Bueno, como conclusiones, pues este es un estudio detallado de la combinación bomba de calor y fachada ventilada fotovoltaica forzada. La parte experimental demuestra su potencial como fuente de calor, y en el análisis a la escala de edificio queda claro que sin una estrategia no puedes aprovechar todo ese potencial. También hemos visto cómo la muestra ensayada era extrapolable a un caso
al caso edificio y encima es conservativa. O sea que lo que hemos visto aquí sería, digamos, un caso de mínimos. Bueno, también hemos tenido la oportunidad de ver la calidad del modelo y esto es gracias pues, a la calidad de la propia metodología en la que está basada, que es la de la PADLIN. Bueno, pues este estudio respalda a la fachada como tecnología de ser tenida en cuenta en nuestro actual periodo de transición energética y dentro del cambio del modelo europeo de energía. Y este estudio en sí mismo pues establece una técnica de caracterización y análisis de este tipo de fachadas y se abren pues muchísimas vías de trabajo, o sea, el efecto del espesor, de otro tipo de placas, de posibilidades según la localización, y todavía queda ver el efecto de hacer simultáneamente apoyo a la bomba de calor y apoyo a la ventilación. Bueno, pues es que ricasco y creo que por los pelos, ¿no? ¿Llegué en tiempo por los pelos, Coldo? ¿Coldo? Perdón, que estaba con el micrófono quitado. Que sí, que has llegado a los 15 minutos, así que te damos por aprobado, Carlos. Vale, Osondo, pues Esti, cuando quieras, si deja de compartir Carlos, puedes empezar a compartir tú. Vale, perfecto. Ahí lo tienes. Vale, ok. Bueno, lo primero de todo, yo os voy a hablar del desarrollo de un método simple para la estimación de KPIs en sistemas térmicos de edificios. Indicar que, bueno, que es un trabajo que estamos desarrollando en la actualidad, que se está gestando, que no tenemos a priori resultados, y que lo que queremos plantear es un poco, pues, cómo lo queremos definir también, pues, para poder, pues para plantear un poco la idea que nosotros tenemos de metodología y sobre todo si alguien nos puede aportar alguna idea, pues siempre sería bienvenida. Como introducción, definir que este estudio está contextualizado dentro del proyecto coordinado SmartCERN con la Universidad de Vigo y dentro de, en este caso, del subproyecto MONICERN de la EHU, y tener en cuenta pues, bueno, que uno de los principales objetivos pues, es definir técnicas de monitorización de edificios y, sobre todo, a partir de los mismos, poder establecer también una metodología para identificar sus indicadores clave de rendimiento. Entonces, dentro de este contexto está nuestro trabajo, que es definir pues, métodos simplificados para la estimación de KPIs basados en esos datos que estamos obteniendo, pues para la envolvente del edificio, su ocupación y, en este caso, que es en lo que nosotros nos vamos a centrar, en los sistemas activos. Las tareas, este trabajo estaría dentro de las tareas 6.3, 6.4 y 6.5 de este proyecto, y bueno, pues en la tarea 6.3 principalmente pues definir esos KPIs a nivel de sistemas activos, de los sistemas térmicos. Luego, en el 6.4, integrar tanto los sistemas activos con los de ocupación y envolvente de edificio, de manera que nos permita obtener valores de certificación energética de los edificios. Y luego, pues bueno, a partir de en la tarea 6.5, a partir de los KPIs que hayamos seleccionado en la tarea 6.4, pues poder estimar las demandas de energía y las potencias térmicas que necesitemos en los sistemas. En el trabajo que vamos a plantear, bueno, estaríamos trabajando ahora mismo Iker y yo, en colaboración con un alumno del máster de Ingeniería Industrial, que está desarrollando su TFM dentro de cooperación educativa con el departamento, y bueno, ha empezado hace poquito y hemos empezado hace poquito con ello, y lo que os he comentado. Os voy a plantear un poco pues cómo creemos nosotros que se deben definir esos KPIs de los sistemas activos. Los objetivos de definir los KPIs, pues bueno, en principio, pues certificar edificios, que al final es uno de los objetivos principales del proyecto. Es decir, a partir de los valores reales que estamos midiendo, pues poder complementar esos KPIs de los sistemas activos con el de envolvente y ocupación y poder certificar los edificios con valores reales. Asimismo, pues poder comparar instalaciones. Bueno, al final cuando certificamos, para decir cuán bueno o cuán malo es algo, pues al final no dejamos de estar comparando. Pero bueno, también sería interesante cuando estamos empleando distintas tecnologías, definir unos KPIs que
que sean válidos y que tengan sentido. Antes, pues bueno, igual había menos sistemas de generación, pero la tendencia es a la hibridación de sistemas, a la hibridación de tecnologías y, bueno, poder definir unos KPIs que nos permitan comparar esas instalaciones. Luego, otro de los objetivos que creemos nosotros que es fundamental es poder conocer el comportamiento de la instalación y, sobre todo, los distintos subsistemas que tenemos dentro de la misma, o sea, en generación, distribución, almacenamiento y emisión, sobre todo para implementar mejoras, porque podemos tener una instalación que a priori es un maquinón, pero no estamos operando de la manera correcta. Entonces, bueno, poder implementar mejoras y optimizar la estrategia de operación de la planta. Entonces, tenemos que saber, pues, ese sería otro de los objetivos y tendremos que definir cuál es la instrumentación que requerimos para poder hacerlo. Y luego, como cuarto objetivo, creemos que sería interesante también de cara a hacer un reparto equitativo de los costes en instalaciones colectivas. Sí que es cierto que el Real Decreto 736 del 2020 nos definía ya más o menos cuáles tenían que ser esos porcentajes de fijos y variables, pero bueno, fija un variable de un 60-75% y probablemente puede ser válido para instalaciones nuevas, pero de cara a instalaciones existentes, pues bueno, se puede quedar un poco coja por el porcentaje de pérdidas que podemos tener. Y bueno, por otra parte, para obtener estos objetivos deberíamos determinar cuál es la mínima instrumentación requerida que necesitamos para definir los distintos KPIs que nos permitan lograrlos. Vale, dentro del contexto, pues bueno, de definir directamente que nuestro objetivo sería definir los KPIs del edificio completo a nivel global, pero teniendo en cuenta, por una parte, los diferentes sistemas, en este caso, envolventes, sistemas activos y ocupación. Y dentro de los sistemas activos, que es donde nos vamos a centrar nosotros, pues definiríamos diferentes subsistemas, que hemos definido generación, almacenamiento, distribución, emisión, y bueno, hemos diferenciado también ACS, pero estaría relacionado con los anteriores. Y dentro de cada uno de los subsistemas deberíamos definir diferentes componentes que tenemos en los mismos. Por ejemplo, si fuera generación, iríamos a caldera, solar térmica, bomba de calor, cogeneración, etcétera. Y analizaríamos también pues, los KPIs a nivel de componente. Actualmente, todos los estudios que hay de KPIs y sobre todo los diferentes estándares que empleamos se centran sobre todo en los indicadores a nivel global, a nivel de edificio, y conocemos también indicadores a nivel de componentes, sobre todo que los emplean los fabricantes. De manera que nos queda un poco cojo cómo se calcularían esos KPIs a nivel de sistema y a nivel de subsistema, de manera que nos permitiese pues, comparar, por una parte, calcularlos a nivel de sistema para poder combinar los tres y obtener el nivel de edificio y saber realmente dónde tenemos que actuar, y sobre todo a nivel de subsistema para conocer también dentro de la planta dónde se está produciendo, cuáles serían esos valores de rendimiento y dónde se está produciendo mayores pérdidas para poder implementar mejoras. Vale, para poder obtener, como metodología nosotros planteamos que bueno, deberíamos definir los indicadores técnicos, medioambientales y económicos de los subsistemas en función de los diferentes componentes que tenemos, de manera que podamos obtener un indicador en función de cada uno de los subsistemas que nos permita comparar todos los componentes que tengamos, de manera que sean genéricos. Y hablaríamos, por tanto, de generación. Nos vamos a centrar sobre todo en generación de calor a través de caldera, bomba de calor, aire, agua, cogeneración, y luego también generación de electricidad con cogeneración y solar fotovoltaica, y luego solar térmica. Luego tendríamos también el subsistema de almacenamiento, que principalmente vamos a hacer el análisis de los depósitos de inercia. Dentro de la distribución hablaríamos de tuberías, bombas e intercambiadores, y dentro de la emisión, pues analizar diferentes unidades terminales como radiadores, suelo radiante y convectores. El objetivo, por tanto, obtener para cada uno de los subsistemas que tenemos, generación, almacenamiento, distribución y emisión, unos indicadores que sean genéricos y que luego, cuando los combinemos, podamos obtener el KPI de los sistemas activos. Nos encontramos, por tanto, con que dentro de la generación ya tenemos algo relacionado que nos permite directamente analizar o obtener analizar o comparar esos sistemas de generación. Tenemos la directiva RRP de codiseño que se puso, que está vigente desde el año 2015, que ya nos está diciendo
que tenemos por una parte que calcular rendimientos estacionales y que el rendimiento lo tenemos que dar en PCS y que cuando tenemos generación con consumo eléctrico lo tenemos que corregir con un factor de 2,5 para poder compararlos. O sea que en principio ya tenemos algo en esa línea, pero bueno, habría que ver diferentes indicadores y analizarlos. Y es lo que estamos haciendo actualmente, ir a nivel de componente para luego obtener esos KPIs genéricos de cada uno de los subsistemas. Dentro del almacenamiento, entre otros, pérdidas de calor, resistencia térmica, temperatura de almacenamiento, etcétera. Podríamos hablar también, en este caso, de distribuciones de exergia. Y dentro de la distribución, pues hablaríamos de energía perdida respecto de energía transmitida, eficiencia de bombas, eficiencia de intercambiadores, etcétera. Y en emisión, para poder comparar las diferentes unidades terminales, pues iríamos a superficie de emisión, temperaturas de emisión, calor emitido, coeficiente global de transferencia, etcétera. Y el objetivo, pues eso, sería calcular esos KPIs, digamos, genéricos para luego combinarlos y obtener el sistema completo. Vale, evidentemente esos KPIs para obtener esos KPIs necesitamos saber qué instrumentación necesitamos para poder obtenerlos. Entonces, lo que hemos planteado es determinar cuál es la que ahora estamos obligados a tener, es decir, la que nos requiere el RITE. ¿Para qué? Para saber qué podemos obtener con ello y luego, pues dependiendo de los objetivos que tengamos y del nivel de agregación de la planta, pues saber también qué otra instrumentación requeriríamos para poder obtenerlos. De manera que nos encontramos, en este caso, con que la mínima instrumentación que requiere el RITE sería la energía del combustible consumido, que nos están diciendo que se puede emplear por facturación, de manera que si lo tenemos por facturación, bueno, no vamos a tener valores a nivel, valores en el tiempo para saber el comportamiento real a lo largo del día o a lo largo del día. Entonces, por otra parte, tendríamos la energía térmica aportada por la generación, la energía térmica consumida en el primario de ACS, la consumida en la recirculación de ACS, el volumen de agua de consumo de agua de red para ACS, la energía térmica útil consumida en ACS o el volumen de ACS en cada una de las viviendas, es decir, por cada uno de los usuarios a las viviendas, y luego tendremos la energía térmica útil de calefacción que entregamos a cada una de las viviendas si tenemos un edificio de viviendas. Si analizamos esa mínima instrumentación requerida en una instalación en la que tenemos 2 calderas operando en cascada con un aporte de solar para agua caliente sanitaria, pues hablaríamos que podríamos calcular el rendimiento de toda la generación a través teniendo en cuenta, considerando el consumo de combustible y teniendo en cuenta también lo que estamos aportando directamente en esa generación. Podríamos tener también cuáles serían las pérdidas de producción de calefacción, conocemos lo que estamos aportando con las calderas, sabemos lo que estamos dando a ACS, podríamos calcular a partir de ahí lo que estamos aportando a calefacción, haciendo simplemente la diferencia, y sabiendo lo que estamos aportando de calefacción, haciendo la resta, haciendo la resta con lo que aportamos a las viviendas, obtener las pérdidas que tenemos en esa producción. Podríamos calcular también las pérdidas de producción que tenemos en ACS, sabemos lo que tenemos en el primario de ACS y sabemos también lo que estamos recirculando, de manera que directamente podemos calcular ese porcentaje de pérdidas. Podemos calcular también la contribución solar a producción de ACS, sabemos cuánto estamos aportando y sabemos cuánto nos está produciendo, en este caso, los colectores solares, y luego podríamos calcular el rendimiento global teniendo en cuenta lo que estamos aportando a las viviendas y, por otra parte, el consumo que tenemos en las calderas. Esto, por una parte, sí que nos permite conocer a nivel general cómo funciona la planta, pero, por ejemplo, no podríamos hacer un análisis del funcionamiento en cascada de las calderas, no sabemos muy bien tampoco lo que nos está pasando en el almacenamiento y bueno, tendríamos que analizar los diferentes KPIs para ver realmente, pues, teniendo en cuenta los objetivos que nosotros tenemos, determinar cuál es la instrumentación mínima requerida para obtener los KPIs de esas instalaciones híbridas en función del nivel de agregación de la planta y de los objetivos que estamos buscando. Hemos visto que generalmente la hibridación de sistemas se va a calderas con aporte solar o con cogeneración, pero bueno, la tendencia es sobre todo a una hibridación mucho mayor de tecnologías, de manera que las instalaciones van a ser cada vez más complejas y evidentemente necesitamos unos indicadores de rendimiento que nos permitan compararlas. 12 minutos,
Ok. Y para validar, pues el objetivo sería analizar los casos del edificio residencial de Vitoria-Gasteiz. Es una instalación muy sencillita, entonces nos iríamos también, en este caso sería una instalación con un aerotermo, la de Vitoria-Gasteiz, con un depósito de inercia y con ACS y calefacción para 3 viviendas, de manera que planteamos también la opción de aplicarlo a un edificio de viviendas en Bilbao que está monitorizado y sería un edificio de viviendas ya con unas 150 viviendas. Y por otra parte, si con lo que hemos hecho anteriormente no fuese suficiente, pues podríamos hacer también un análisis de un edificio de viviendas simulado. Y con esto terminado, y si tenéis alguna pregunta, pues... Vale, oso hondo. Vale, pues como las preguntas vendrían después de la tercera charla, pues es que ricasco, Esti. Vale, Luego las lanzaremos. Entonces, vale. sí, Iñaki, cuando quieras y eso, compartes pantalla Bye. y comenzaríamos con tu exposición. A ver si doy con la pantalla que es. ¿Me dices, Coldo, si se ve? Ahora sí. Y ahora se ve ampliada. Vale. Sí, con un pequeño retardo, pero sí, ahora ya sí. Vale. Vale, pues Bueno, cuando quieras entonces, Iñaki. Vale, egunon denoi. La charla, bueno, el título difiere un poco del que inicialmente le di a Coldo, pero luego tomando realmente un poco de perspectiva a la hora de comentar pues, las líneas de trabajo que he desarrollado aquí en el Laboratorio de Propiedades Higroscópicas de Donosti y en las actividades realizadas, en realidad, bueno, pues durante estos años he llegado a la conclusión de que existe cierta analogía en el comportamiento húmedo entre los medios porosos y los medios granulares. Esta analogía no solamente hace referencia a la analogía en la definición de ambos tipos de medios, sino que también hace referencia a esta analogía, se verifica analogía en las leyes que rige el comportamiento de ambos medios frente a la humedad, el impacto que la humedad tiene sobre su comportamiento, y en los estados, en la analogía entre los estados higroscópicos y los estados cohesivos, dependientes del contenido de humedad de ambos tipos de medios. Los higroscópicos, el estado higroscópico sería para el medio poroso y el cohesivo para el medio granular. Y básicamente, pues bueno, estas han sido mis dos líneas de investigación ahí va. No sé si ha salido eso, durante todos estos años, ¿no? Un medio granular se puede definir como un medio multifásico constituido por un conjunto de partículas sólidas entre cuyos intersticios puede haber un gas o un líquido, ¿no? Y un medio poroso es de definición análoga, es también un medio multifásico constituido por una matriz sólida y en lugar de los intersticios tendríamos unos poros que pueden estar a su vez rellenos de gas o líquido. Por tanto, en el medio granular, en un apilamiento de medios granulares, los intersticios entre los granos serían equivalentes a los poros de la matriz de un medio poroso. Por poner un poco en contexto el porqué de estas dos líneas de investigación, bueno, comencé a trabajar con los medios porosos en mi tesis doctoral, en 3 estancias predoctorales en el Laboratorio de Física de los Edificios de la Universidad de Lovaina, donde básicamente trabajé en todo lo que son las técnicas de caracterización completa de las propiedades de humedad de los materiales porosos de construcción. Joder, barkatu, ¿eh? Y luego en una estancia postdoc del Ministerio de Ciencia e Innovación en la Universidad Federal de Santa Catarina, aquí comencé a trabajar en 2008 por primera vez con el moisture buffering de los materiales de construcción utilizados como recubrimiento interior en los espacios interiores. A su vez, a través también de estancias postdoctorales del Gobierno vasco en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, en el grupo de medios porosos, comencé a trabajar en los medios granulares y esta línea de investigación la comencé ahí y posteriormente pues, he realizado colaboraciones con el Instituto de Física de Rennes que trabajan también en el comportamiento de los medios granulares. Hablando de los medios porosos, básicamente en esta línea de investigación desarrollo dos cuestiones. Por una parte, la caracterización completa de las propiedades y el comportamiento frente a la humedad de los medios porosos, de los materiales porosos de construcción y el estudio del moisture buffering, de su moisture buffering. Y por otra parte, el análisis por intrusión. No sé si está saliendo esto, Coldo. ¿Está saliendo? Bueno. Bye, sí El que análisis, sale, sí. pues no sé cómo evitarlo. Barcato.
El análisis por intrusión de mercurio, análisis de la porosimetría de los medios porosos por intrusión de mercurio, ¿no? En cuanto a las técnicas, la investigación en caracterización higroscópica de materiales, no voy a explayarme aquí, pero sí definir que durante todos estos años lo cada vez he ido teniendo más claro es la vital importancia de la estructura porosa de los materiales porosos en todos los valores de las propiedades propiedades higroscópicas de los materiales y ser capaz de deducir a partir de la estructura porosa de un material cuál va a ser, por lo menos a nivel cualitativo, no cuantitativo, pero sí cualitativo, cuál va a ser el valor o la orientación de el comportamiento de cada una de las propiedades frente a la humedad. Y viceversa, a la inversa. Conocidas las propiedades y el comportamiento frente a la humedad, ser capaz de deducir cuál es la estructura microporosa del material. Estos años, bueno, esta línea de trabajo ha dado lugar a diferentes publicaciones. En esta línea de trabajo, como os decía, en una estancia postdoctoral abordé el estudio de la maximización del moisture buffering de un tipo de material fabricado en Florianópolis, donde hay grandes cultivos de moluscos y utilizan sus cáscaras para fabricar placas cerámicas pozolánicas que tras un tratamiento de autoclavado, pues bueno, se podía modificar su estructura porosa. Entonces diseñé lo que sería una estrategia de maximización de ese moisture buffering mediante la alteración de la estructura porosa mediante ese proceso de autoclavado. Esto con los años también ha dado lugar a una publicación, o por lo menos ha sido la base de una publicación de una tesis doctoral que recientemente, durante los últimos años, he dirigido. Y además de esto, donde se ha quedado recalcado la importancia que tiene la estructura porosa de los materiales, el moisture buffering no solamente depende de eso, sino también depende de otros factores, de otras condiciones de contorno, como pueden ser, por ejemplo, el coeficiente de transferencia de masa entre la superficie y el fluido que lo moja, en este caso el aire interior. Entonces, lo que hice fue diseñar un pequeño túnel de viento donde ubiqué el material pozolánico y lo sometía a enseños del moisture buffering, pero modificando la velocidad incidente del aire. Entonces tendríamos como se observaba que a medida que la velocidad incidente del aire va aumentando el moisture buffering del material, hasta que llega a una velocidad máxima en el cual ya ha desarrollado todo su moisture buffering nominal y ya estamos aprovechando, digamos, toda la capacidad de amortiguamiento de las oscilaciones de óptima que tiene ese material. A partir de esa velocidad ya, da igual qué velocidad se utilice, en cuanto se aumente el coeficiente de transferencia, que no se va a conseguir más. Bueno, estos resultados también se publicaron en una publicación. Y en cuanto a la segunda línea de trabajo en el tema de los medios porosos, el análisis de porosimetría por intrusión de mercurio, he venido realizando colaboraciones con diferentes grupos de investigación, tanto de la Universidad del País Vasco como de otras universidades. Y por resumir aquí, lo que destaca es que he ido viendo cómo los diferentes aditivos, lo que se hace es aportar diferentes aditivos en forma de polímeros superabsorbentes o nanopartículas que actúan como consolidantes e hidrofugantes, o sobre soportes de carbono vulcanizado para los catalizadores de las celdas de combustible. En definitiva, que además de la estructura porosa también tiene importancia la geometría de esos aditivos granulares. Y esto vino a hacerme ver un poco esa relación entre medio poroso y medio granular con mi experiencia en el grupo de medios porosos de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Donde básicamente realicé dos cuestiones aquí. Estudiar, por una parte, la influencia de la humedad de los ángulos característicos y la dinámica de los precursores de deslizamientos y avalanchas de apilamientos granulares. Bueno, en un apilamiento granular, en un medio granular, perdón, se dice que es cohesivo cuando el número de Bond, que es el que establece la relación entre las fuerzas cohesivas entre partículas y las fuerzas gravitacionales, su propio peso, es superior a 1. Esas fuerzas de cohesión pueden ser fuerzas de Van der Waals entre las granos o partículas, pueden ser fuerzas electrostáticas, pero en un medio granular húmedo, esas fuerzas son básicamente las fuerzas capilares que ya están bien definidas por Willett y son conocidas. Entonces, cuando hablamos de medio granular cohesivo, se entiende que es un medio en el que las fuerzas de los puentes de líquido, esas fuerzas capilares, tienen una relevancia tal que el comportamiento de ese medio granular, aunque es discreto, pasa a adquirir las propiedades de un semifluido.
Entonces, bueno, la hipótesis de partida que estableciera esto, lo que estoy comentando, ¿no? Esta analogía entre el medio poroso y el medio granular. Y cómo el comportamiento frente a la humedad viene determinado por el contenido de humedad de ambos materiales, de ambos medios, a través de la isoterma desorción. Por ejemplo, es bien conocido los diferentes estados higroscópicos de un medio poroso dentro de todo el rango de humedad relativas de la isoterma desorción, que depende del contenido de humedad. Y así tenemos contenido estado higroscópico, sobrehigroscópico y capilar. Pues de forma equivalente debería verificarse la relación entre los diferentes estados cohesivos de un medio granular húmedo, el estado pendular, el funicular y el capilar, donde en cada uno de ellos las fuerzas cohesivas debidas a esos capilares son mayores, a esos puentes de líquidos son mayores, y debería verificarse esa relación con la isoterma de absorción y con el contenido de humedad. Hay dos modelos de análisis del comportamiento de un medio granular húmedo. Por una parte, considerarlo como un medio continuo que está sometido a sus diferentes esfuerzos y tensiones internas, en cuyo caso la avalancha o el desprendimiento se produce según el criterio de fallo de Mohr-Coulomb. La avalancha, por lo tanto, se produce, es un fenómeno en el seno del medio, es un fenómeno de medio continuo. Y, por lo tanto, es característico en aquellos estados cohesivos muy fuertes, ¿no? En el estado capilar, cuando el material tiene muchos puentes de líquido formados. Este criterio de fallo depende, en un medio húmedo aparece un componente extra de esta tensión en el interior cohesiva del material, que es la debida a las fuerzas capilares, que da lugar a un mayor ángulo. Este ángulo máximo es el ángulo de estabilidad, que es el momento en el que se produce la avalancha. El otro modelo es el modelo discreto. Considerar el medio granular, el apilamiento granular, como un medio discreto formado por partículas sometidas a fuerzas externas, de tal manera que cada una de ellas tiene su trayectoria libre. Este tipo de modelo resulta de aplicación cuando las fuerzas cohesivas en el pendular y el estado cohesivo funicular. Y en este caso la avalancha, aquí bueno, no sé si se ve bien, la avalancha no es toda la masa del apilamiento, es un fenómeno como se de capas. Hay un plano de fallo claramente diferenciado. Bueno, todas estas, no sé que si empiezas a tener problemas de conexión con internet, te marca conexión de internet un poco baja, a veces se te oye entrecortado, pero bueno, tú sigue. Yo también te digo a ti entrecortado, no sé, estoy en el despacho y estoy conectado con el Eduro, con la conexión de la escuela. Bueno, diseñé y fabriqué un mecanismo por el cual se podían evaluar los diferentes el ángulo de máxima estabilidad y el ángulo de reposo, que es el que queda después de formada la avalancha, para diferentes unidades relativas y con diferentes tamaños, geometrías de grano esférico y grano irregular. Y bueno, básicamente pues se ve cómo efectivamente se observa que el contenido de humedad tiene una clara relación con estos ángulos característicos. Da lugar a diferentes valores de los ángulos de máxima estabilidad en función de la humedad relativa. Y se ve como prácticamente la influencia, esto es algo que hasta entonces solamente se trabajaba siempre en el estudio de las avalanchas de medios granulares, se trabajaba con humedades relativas bajas de en torno al 40%. Cuando se observó que a partir de humedades relativas del 70%, estos ángulos varían ostensiblemente y pueden alterar mucho el momento en el que se produce una avalancha o un desprendimiento, ¿no? Que es de aplicación en múltiples casos de la industria. Bueno, esto también dio lugar a una publicación. Y actualmente estoy en una segunda instancia, actualmente estoy trabajando con el estudio de todo este apilamiento, todo el medio granular como decía antes, en un estado cohesivo suficientemente elevado como para considerarlo como un medio continuo en el cual esos ángulos de máxima estabilidad se observa que no se alcanzan los valores nominales hasta cierto tiempo que pasamos a denominar el tiempo higroscópico. Este tiempo higroscópico es el tiempo necesario para que el medio granular alcance el equilibrio higroscópico y, por lo tanto, alcance su máximo valor de cohesión o de cohesividad, alcance su valor máximo de ángulo de máxima estabilidad. Y esto es una función que es claramente dependiente de la capacidad del medio granular, es decir, de la derivada de la isoterma de absorción y de la permeabilidad al vapor. Por lo tanto, la combinación de ambas nos daría la difusividad. Luego existe una relación directa y una analogía entre la difusividad de un medio poroso y la difusividad de un medio granular cohesivo. Bueno, para terminar... 12 minutos llevas, así que perfecto.
Vale, pues esta es la última ya. Dentro de esta línea de trabajo, mi colaboración con el Instituto de Física es que, bueno, pues ellos estudian el comportamiento de los precursores, la dinámica de los precursores de los deslizamientos y las avalanchas de los medios granulares utilizando, pues, análisis por dinámica molecular. Entonces, bueno, pues mediante estas técnicas se puede simular cuál va a ser y predecir cuál va a ser el comportamiento de un medio granular teniendo en cuenta sus estados cohesivos y la influencia de la humedad relativa en los mismos. Esta línea de investigación ha dado lugar a diferentes publicaciones y esto sería todo. Vale, pues oso ondo, Iñaki, eskerrik asko. Pues nada, con esto acabaríamos las 3 sesiones y ahora daríamos pie al turno de preguntas, así que como siempre ya sabéis, si alguien tiene alguna pregunta que realizar, que levante la mano y os iré dando la palabra, ¿vale? No sé si hay alguna pregunta. Si no, como siempre, empiezo yo con el turno de preguntas. A ver, por ejemplo, Carlos, la aplicación que has comentado tú, la de la fachada ventilada fotovoltaica, que uno de los futuros pasos sería el tema de la extrapolación a un edificio. ¿Qué implicaciones tendría el poder extrapolar al edificio a nivel de, me refiero, a nivel de que se vaya a calentar más o menos el flujo de calor a través de la fachada ventilada? No, a ver, la parte final, la de simulación, precisamente es lo que hace. O sea, a partir de una estimación del salto térmico que tengo en la fachada, pues calculo cómo mejora la bomba de calor al derivar ese aire al evaporador de la bomba. De hecho, se ha tenido cuidado en comprobar que la fachada que simulas por lo menos suministra el caudal que necesita la bomba para funcionar, el caudal de aire en el evaporador. Y con eso, pues veíamos aquello de un ahorro en 1/5 del consumo de energía eléctrica de la bomba de calefacción. O sea, lo que quería dejar en claro era que no solo o sea, no solo se tiene un potencial de generación de calor en la fachada, sino que también es importante la estrategia con que llevas ese calor al edificio. Por ejemplo, en el caso que he mostrado, pues era necesario jugar con la consigna del suelo radiante para acumular energía en el edificio y así obtienes ese 20%. Si lo hacías sin más, manteniendo la consigna que había antes, pues era mucho menos. Y lo que decía en estudios posteriores es que está solo analizado la combinación bomba-fachada, pero también puedes hacer mixto, o sea, que el aire que ha salido de la fachada pase por la bomba y luego vaya a ventilación o igual este derivado, y entonces estás teniendo un aprovechamiento doble de lo que genera la fachada, pero claro, ahí también de nuevo hay que mirar si meter el aire a la ventilación igual ya se combina bien o no con el acumular en el forjado. Entonces son más campos de estudio que hay que seguir haciendo. Vale. Y luego una pregunta y un apunte. La pregunta sería, cuando has definido el modelo LORD de la fachada ventilada, que pones dos conductancias o unas conductancias en paralelo en la parte de la cámara del aire, ¿me puedes explicar un poquito eso para qué era? Porque no te lo he pillado. No, bueno, que en la cámara pues tienes el intercambio convectivo y el intercambio por radiación. Entonces, el intercambio por convección aprovechas y tienes en cuenta que las superficies de la cámara se alternan cuál es la superficie más caliente a lo largo del día, y eso lo tienes que reflejar en el cambio de coeficiente convectivo. Y luego el coeficiente por radiación, pues vale, es el intercambio que hay entre dos placas paralelas, que también lo tienes que incorporar. Y que lo que sucede, que para definir eso tienes que conocer la emisividad de las superficies que están en intercambio. Entonces, ¿qué pasa con el modelo de caja gris? Pues sí que
sí que recurres a la física porque correlacionas esas dos superficies mediante la ecuación de intercambio de radiación de dos placas, pero entonces esa incertidumbre que tienes al no conocer exactamente las emisividades de las superficies, la incorporas como un factor de ajuste en el ajuste que hace el OR ahí en ese coeficiente de intercambio radiativo. Entonces son las ventajas de los modelos de caja gris que das a término medio entre un detallado analítico del que a veces no lo sabes todo y de un ajustado, o sea, no te vas al extremo de la caja negra que ni siquiera sabes qué está pasando, ¿no? O sea, por lo menos está ajustado con unos criterios. Vale. Vale, bueno, he activado la cámara para hablar simplemente porque como se está grabando para que haya algo de fondo. Entonces los que habléis, si no os importa, activéis la cámara, ¿vale? Si tenéis y si no, pues nada. Y una última comentario sería eso, con todos los números buenos que has obtenido, eso, con ese 20% de ahorro que se obtendría con esta solución, ¿habéis tocado, entre comillas, alguna puerta para presentar este tipo de soluciones o hay alguna posibilidad de aplicarlo a algún edificio real? Sí, sí. Bueno, por ahora la puerta que quiero tocar es la del doctorado, la de la escuela de másteres y doctorado, pero bueno, la idea es retomar el contacto con este fabricante. Por ejemplo, ahora mismo los vidrios fotovoltaicos habrán mejorado mucho en rendimiento. Eh, Luego lo que ponía ahí, que se puede ir más allá todavía. En este caso es una fachada opaca, pues habría que analizar el caso de todo esto, pero en fachadas semitransparentes, incluso llegando a pensar en rehabilitar edificios acristalados, no sé, o sea, aquí hay un campo de trabajo muy amplio y muy interesante y sobre todo muy práctico. Entonces esa es digamos, lo bonito de esto que se ha hecho es que que la intención es seguirlo manteniendo en desarrollo y sobre todo pues acompañado con las empresas que ya están en este sector de las fotovoltaicas ventiladas. Vale, vale, pues es que ricasco, Carlos. Para este también tengo un par de preguntas, un poco desde el desconocimiento, pero bueno, lo único también un apunte que ha comentado que tiene que están trabajando con un alumno en cooperación educativa por medio del departamento. Simplemente recordaros que NEDI también puede actuar como unidad organizativa para este tipo de cooperación con alumnos, ¿vale? Entonces ya lo hemos comentado en alguna otra ocasión, pero simplemente para que lo tengáis en cuenta. Desde el desconocimiento y como no sé muy bien cómo funciona el tema del reparto de costes de fijos y variables, ¿nos podrías comentar un poquito qué es lo que dice el decreto que has comentado? Lo que nos está diciendo es que los variables deberían estar entre un 60 y un 75% y que se tienen que fijar siempre entre un 60 y un 75%. ¿Qué ocurre? Que al final nosotros, si tenemos instalaciones nuevas o instalaciones relativamente nuevas, esos porcentajes sí se pueden cubrir, porque al final se basaría prácticamente todo eso en el consumo. Entonces, bueno, se puede cumplir porque nuestras pérdidas no son muy grandes. Pero si cogemos una instalación existente de hace 40 años, nos podemos ir a pérdidas en distribución de ACS de un 60%, a pérdidas en distribución de calefacción de un 40 o de un 50%. Y lo que no puede, y claro, si se quiere hacer una inversión, por ejemplo, en repartidores de costes, puede no rentarle a todos los vecinos. Incluso puede pasar que los vecinos paguen más de lo que pagaban antes de la instalación. Ya no es solo que no tengas una recuperación del capital, sino que pagues más dinero de lo que estabas pagando antes. Y entonces, actualmente, con los repartos que se han hecho en el último Real Decreto, pues sí que tendría sentido para instalaciones nuevas, pero para instalaciones existentes, que sus pérdidas son muy grandes, puede incluso pasar eso y que no sea realmente un reparto equitativo. O sea, todo ese tema de distribución de costes variables pasa siempre porque haya contadores individuales. Claro, o contadores individuales. Los contadores individuales los podríamos meter en edificios donde tengamos una distribución en anillo
que eso no es complicado, pero si tuviésemos una distribución, en este caso por columnas, tendríamos que ir a repartidores dentro de cada uno de los radiadores. Pero bueno, si hiciésemos, si lo tuviésemos en anillo sería muy sencillito. Lo que pasa es que nos va a pasar eso, que las pérdidas son muy grandes. Y lo que puede pasar es eso, que al final no compense, que haya vecinos que incluso te pueden llegar a pagar más. Vale. Y la otra es, cuando estáis definiendo los KPIs, mi duda es, ¿estos KPIs al final son parámetros, digamos, que ya existen, como pueden ser rendimientos, consumos, potencias y demás, o son nuevos parámetros que hay que definir que podrían contemplar todos estos aspectos? La idea es que definir, ver qué hay, ahora lo que estamos haciendo es recoger qué información hay actualmente, que principalmente esos indicadores serían para componentes o a nivel global, y la idea sería ver cómo los podemos definir a nivel de subsistema y definir nuevos para poder contemplar todo y que puedan ser comparables, que todas las tecnologías sean comparables. Vale, y Ese ahí es sería el donde objetivo, entra la definir nuevos, dificultad, ver un ¿no? poco. Sí, eso es. Dependiendo de los objetivos que tengamos, dependiendo del nivel de detalle que queramos en la planta, porque al final hacemos una certificación energética y podemos ver si es un problema, bueno, en la envolvente sí que tenemos más detalle, pero dentro de las instalaciones prácticamente lo que te dicen es sustituir la instalación si realmente el consumo es muy grande o si las emisiones son muy elevadas, ¿no? Pero no vas al detalle de realmente cómo estás operando, que igual puedes tener un sistema que bueno, pues que tengas que mejorar unas cosas, o tengas que cambiar o sustituir algún tipo de equipo, pero igual puedes cambiar la estrategia de operación y mejorar bastante esos indicadores. Vale, vale, vale. Vale, pues es que ricasco. Y ya por último, Iñaki, también un par de preguntillas para ti. Esto sí que me toca más de lado un poco la temática, pero sí que tengo curiosidad. Como tú has estado trabajando siempre con materiales porcelánicos, hormigones, morteros y demás, a nivel de aislantes térmicos, ¿esto también, estos estudios se podrían contemplar o no tiene sentido? Sí, en aislantes térmicos también se pueden. Por una parte, estudiar la estructura microporosa del aislante y determinar sus propiedades. Lo que pasa es que, en teoría, un material aislante no tiene como objetivo, no sería bueno que estuviera húmedo. Por lo tanto, la Eso es, estructura de a eso me refiero, comportamiento sí, pero precisamente eso, me refiero a que si no, estuviera húmedo, ¿cómo le afectaría térmicamente ese tipo de estudios? sería contraproducente, evidentemente, no tiene que estar húmedo un material aislante. Por lo tanto, como estudio como medio poroso no, pero sí que en materiales aislantes se le podría añadir aditivos, se le podrían incluir aditivos y la forma y geometría de esos aditivos. Lo que pasa es que, en definitiva, un material aislante siempre va a ser, en definitiva, ese aditivo va a tener que ser algo poroso que aporte cavidad, que aporte cámara de aire, que es de donde le viene la capacidad de aislamiento. Entonces, no es tanto quizás de aplicación en materiales aislantes. Desde luego, no el estudio de los comportamiento higroscópico en materiales aislantes, porque perderían sus prestaciones térmicas. Vale, no, sí, daba por hecho eso. Sería el tema, la pregunta iba más dirigida a cuantificar esa pérdida de prestaciones térmicas, si te permitiría este tipo de ensayos hacer eso. Sí, se podría cuantificar, evidentemente se podría cuantificar y determinar, caracterizar la isoterma de absorción, la capacidad de almacenamiento de humedad de ese material aislante, puesto que es un medio poroso, para poder evaluar a partir de qué contenido de humedad es dañino, ¿no? De contenido de humedad. Sí se podría establecer, evidentemente, relacionar la caída de las prestaciones térmicas con el contenido de humedad. Sí, Vale. podría ser una idea. Y luego, y acabo, y así le doy la palabra a Iván, la otra duda que tengo es sobre los medios granulares. Es un poquito realmente, porque así como en materiales porcelánicos y morteros sí que le veo la aplicación en edificación, a los medios granulares, todos estos ensayos de avalancha y demás que comentabas, ¿qué aplicación tienen en edificación? O si tienen, vamos. Tienen el comportamiento dinámico de los medios, los apilamientos de los medios granulares tiene mucha aplicación en la industria.
Tiene aplicación en todos los fenómenos de segregación, de flujo, de medios granulares, de transporte, ya sea farmacéutica, en industria agraria, diseño, tolvas, el ángulos que tiene que tener la tolva, en minería, etcétera. En construcción, realmente los materiales, los agregados de los diferentes morteros y demás se almacenan apilados realmente. Entonces, el apilamiento y las condiciones de sobre todo una fabricación, una construcción in situ, dependen de las condiciones climáticas exteriores. Entonces, sería necesario conocer realmente la respuesta higroscópica, el estadio higroscópico en el que estás utilizando ese material como tal. No tendría realmente el estudio de la avalancha aplicación en la edificación. Lo que pasa que la forma de entrar en en el estudio de los medios granulares fue a través de la dinámica de las avalanchas. Aplicación como tal en la edificación no tendría. Lo que sí me ha llevado ha sido a observar que un apilamiento granular actúa como un medio poroso. Y esto sí que es de aplicación cuando utilizas aditivos, porque esos aditivos, en definitiva, son medios granulares. Y esos medios granulares pueden modificar la difusividad de cierto material. Vale, vale. No Sí, las me queda claro. avalanchas. El Sí, al estudio final, de las avalanchas no tiene aplicación, evidentemente. sí, podría tener más aplicación igual en lo que sería en la fabricación de los materiales luego de construcción igual. Sí. En ese proceso que dices tú industrial. Vale, vale. Vale, es que ricasco. Entonces, Iván, tienes la palabra. Sí, opa. No, en relación a lo que comentabais de los materiales aislantes, que en algunos materiales, tipo el corcho natural y algunos creados con fibras vegetales, se publicita, ya no sé si de buena manera o mala manera, esa capacidad higroscópica. Yo recuerdo en su día con el corcho natural que tenía una cierta capacidad de absorber humedad, ¿no? Como una ventaja frente a posibles problemas de condensaciones. Entonces, aunque igual térmicamente no sea lo ideal, si la conductividad no empeora mucho, un tipo de material que sea capaz de absorber la humedad te puede ofrecer algunas ventajas en ambientes igual cercanos al mar o lo que sea, donde el problema de condensaciones puede ser más crítico que un tema puramente de pérdida de calor, ¿no? Porque las temperaturas no son tan severas. Sin más, como comentario. Sí, lo que pasa es que ahí la función de ese corcho realmente no sería como esa. Si se utiliza como recubrimiento interior, el objetivo sería aprovechar su moisture buffering para regular las oscilaciones de humedad relativa interior. Utilizándolo como recubrimiento interior se estaría buscando aprovechar el moisture buffering y evidentemente depende de su estructura y de sus propiedades higroscópicas que funcione su capacidad de amortiguamiento de humedad. Hace unos años, además con César, a través de una empresa con el gobierno de Navarra, también encontramos había una empresa interesada que fabricaba sates y proponían utilizar cierto tipo compuesto de corcho como elemento protector frente a la lluvia en la fachada exterior. Entonces, en realidad, el comportamiento de un SATE depende de la conectividad entre poro fino, poro grueso o poro fino, poro grueso, ¿no? No solamente el tamaño, la distribución de tamaño de poro, sino que la forma, la conectividad y la tortuosidad en la que tú dispones esos poros, como estén conectados, hace que se comporte bien frente a la protección de lluvia exterior o mal, ¿no? Lo que pasa es que ese proyecto al final no fue adelante porque, bueno, colocar el corcho en el exterior daba problemas también de salubridad, etcétera, etcétera. Y bueno, era un proyecto que tenían en mente y se echó para atrás. Vale, pues con esto, si no hay más preguntas, yo también como he finalizado, daremos por acabado esta octava seminario. Muchas gracias a los ponentes, los temas muy, muy interesantes. Espero que haya servido como siempre para publicitar un poco lo que se hace dentro del grupo y así sepamos en lo que estamos trabajando cada uno de nosotros, ¿vale? Así que, como he dicho antes a Pablo, seguramente la siguiente seminario, el noveno, ya lo dejaríamos para septiembre porque julio y agosto son unos meses un poquito raros, ¿vale? Así que, lo dicho, un saludo y hasta la siguiente.